bienvenido a su programa del Foro Económico Social. Este día tengo como invitado al señor Henry Rafael Pintado. Henry Rafael es un periodista, un hombre que ha hecho una maestría en ciencias de políticas y de comunicación en la Universidad de Massachusetts. Y lo que es importante, y por lo cual es un personaje público, es presidente del Instituto de Comunicación y Política y Gobierno, ¿no? El ICPG, ¿no? Que ya estamos habituados en cada año que hagan unos eventos políticos, comunicacionales en el país, ¿no? Y es una organización internacional. Y es una persona que normalmente se les para consultando sobre opiniones políticas en cualquier parte del mundo, en todos los medios de comunicación, incluyendo la CNN. Hoy día tengo este invitado de lujo y buenas, Henry, gusto en saludarte. Un honor, César, conversar contigo, la verdad que sí. Enhorabuena. Estoy un poco nervioso. No te puedo creer, con toda la experiencia que tienes, ya es difícil que tengas que estar nervioso. Es distinto hablar con periodistas en sede de televisión. Cuando sabes que la persona que tienes al frente es una persona que te conoce desde mucho tiempo y a quien yo le respeto, porque te respeto mucho, y tengo un aprecio especial. Entonces, es como te miro con más respeto de lo que a veces veo a los colegas. Es que te conozco desde que eres niño, realmente. Es verdad. Vale. Verdad. Henry, tú eres tienes una buena visión de analista político y en las entrevistas que te han hecho y das, y las conferencias y los artículos que das, tienes esa visión, una visión de mirar todo con perspectiva. Y me gustaría preguntarte, en este caos que vive el Perú y el mundo en general, ¿tú crees que el tema ideológico político ya terminó, cambió su era, estamos en un nuevo momento, seguimos con la letanía de la ideología o estamos en un nuevo momento? Y por eso que estamos en estas agonías que vivimos. Por eso temía la entrevista. Porque es muy profunda tu pregunta, pero me inquieta la chispa de poder responderla de una forma quizás un poco más ágil. Yo creo que estamos viviendo un mundo 3D, de 3 dimensiones. Después quizás vemos cuál está con mayor densidad energética, pero creo que estamos viviendo el mundo aún ideológico en ciertas partes del continente, del mundo en general. Podemos hablar por qué sí en Rusia, por qué en Francia, por qué en Inglaterra, o por qué en España, o por qué en Estados Unidos, por qué en Latinoamérica todavía se vive cierto conflicto ideológico, ni hablar de Medio Oriente. Creo que también estamos viviendo un mundo, la segunda dimensión, por decirlo así, porque la de 3D, ¿no? La primera D sería el mundo ideológico, la segunda, el mundo económico, con una transformación no solamente del sistema financiero que se está acomodando a la tercera D, que para mí es una de las más trascendentes para responder esa pregunta, que es el mundo de la innovación tecnológica, ¿no? Ese cruce que hay o que se cerca cada vez más entre la inteligencia artificial y la ciencia cuántica, ¿no? Que hasta ahora todavía no están unidas, todavía no han procreado algo grande, pero están en el proceso de la procreación y ambas ya tienen existencia. Y ese mundo que ya está, digamos, en proceso de procreación de probablemente la transformación más grande en el universo y por ende en la sociedad y por ende en la política, está haciendo efecto en el ámbito económico, ¿no? Es las famosas blockchain, las criptomonedas, el reacomodo del sistema financiero y económico mundial, de acuerdo al impacto de la tecnología, nos habla de eso. Pero en el ámbito político, para volver al punto para explicar la respuesta de una forma más holística quizás, es que creo que las ideologías se van a mantener mientras todavía tengamos un concepto de sociedad basado en ideas. Cuando quizás emerja con mayor fuerza el impacto de la ciencia cuántica y la innovación, la inteligencia artificial, más el impacto que tiene a la economía, creo que el mundo de las ideas va a comenzar a decaer para solamente tener el mundo del pragmatismo. Y el peligro del pragmatismo es que siento yo que nos acercamos a sociedades muy distantes entre aquellas que sobreviven y desarrollan, ojo que he dicho la palabra sobreviven y desarrollan, y aquellas que van a tener que luchar para intentar sobrevivir. Ojo que digo, luchar para intentar sobrevivir.
Y aquí en estos mundos donde todavía la lucha por intentar sobrevivir quizás se sienta más, es donde la ideología aparenta tener más fuerza, porque, claro, al no haber desarrollo económico, al no haber ciencia cuántica, al no haber innovación tecnológica real, tangible, nos tenemos que quedar en las ideas. Y entonces la política, hoy por lo pronto, sigue siendo un mundo de ideas, no sé si ideologías, porque las ideologías literalmente hoy ya no están traducidas en conceptos partidarios. Perú va a tener unas elecciones con 32, por lo menos hay hoy 32 posibles partidos políticos para poner candidatos presidenciales. Eso no va a ser la foto de los candidatos presidenciales va a ser la foto de la promo, ¿no? Ya no es 5 candidatos presidenciales, va a ser la foto del aula, ¿no? Eso te habla mucho de que ya no creo que hablamos de ideologías, pero sí de ideas políticas con intereses algunas veces particulares, ¿no? Mira, y siempre, vamos a ver, has agarrado tus 3 puntos interesantes, ¿no? Naturalmente, las políticas, ideas políticas o capaz las ideológicas de antaño, se reflejaban bajo un criterio económico, ¿no? Saquemos la discusión, que yo veo A, pienso B, donde a veces los políticos se desgastan. Pero sí, ¿no? De alguna manera, más o menos, había una explicación. Oye, yo quiero ser, pues, un capitalista, ¿no? Y tú voy a darte, en la medida que yo tenga más dinero, tú tendrás más dinero, ¿no? O tendrás que satisfacer tus necesidades. O pues agarramos la economía, lo que pasó con el socialismo, con el comunismo, tenemos una economía que está totalmente depredada, la gente no tiene que comer, y bueno, somos socialistas porque el dolor, sí, y qué claro. sé yo, etcétera, 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 etcétera. No, y obviamente, a mí lo que más me sorprende cuando hablo con alguien de izquierda es que Marx nunca vio el socialismo como pragmatismo en su vida, ¿no? Sino alguien desempolvó el manual, dijo, estos somos nosotros, ¿no? Y lo usó políticamente, ¿no? Que ese es un tema bastante fuerte, pero ahí nace. No sé si te parece que aquí ya estamos en un mundo global, donde ya la economía, ya no puedes hablar de la economía bolchevique, ¿no? Rusa, americana, estás hablando de una economía global, que capaz ahí va con tu punto que estás diciendo, ¿no? Hay una economía global, pero en esa economía global, cuando se ha querido estandarizar, hay diferencias, ¿no? ¿No? Hay clusters. Hay clusters ahí que cada uno ha hecho su gueto, ¿no? De alguna manera, y que de ese punto de vista nadie ha podido parir un pensamiento, una idea, ¿no? Que hegemonice ese tipo de cosas. Es decir, hemos ido al pragmatismo, como dices tú, no sé si te parece, pero todavía en ese tipo de cosas no hemos comprendido esa parte y capacidad más humana, ¿no? De quién es la persona, ¿no te parece? Mira, es fascinante lo que me preguntas porque últimamente lo he estado tocando. Yo hasta hace poco enseñaba en el posgrado de la Universidad del Pacífico, hoy solamente estoy enseñando en el posgrado de la UPC en gestión pública, en ambos casos. Y a los alumnos les hacía esa pregunta, mejor dicho, les hacía esa reflexión, es decir, hoy en el mundo contemporáneo ya no estamos en una discusión tan teórica de dónde te colocas ideológicamente en el punto de lo económico. El asunto es muy simple y quizás lo podemos traducir. Voy a robarte 2 minutos, ojalá que me salga en 2 minutos, la explicación de cómo nace la economía social de mercado y la economía liberal, ¿no? O el punto de vista, ¿no? Los liberales nacen del individuo, ¿no? ¿Qué quiere el individuo? El individuo cuando, no sé, pues los primeros hombres que habitaron la tierra necesitaban vivir y de pronto se dieron cuenta que comenzaron a cosechar, pero después se procrearon y lo que cosechaban no alcanzaba. Y claro, había tantas zanahorias, tantas papas, y decía, yo no puedo coger todas estas, entonces comenzaron a organizarse colectivamente. Luego vieron un mamut que se los comía, pero después alguien dijo, oye, ¿y si comemos esa carne? Y fue solo, y el mamut se lo comió a él, fueron 2, 3, y comenzaron a organizarse socialmente. Y entonces, el principio del crecimiento de la sociedad nace en la individualidad, y la economía liberal de mercado nace justamente de que no existe una economía social, sino existe un interés individual, porque lo hace la naturaleza humana. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía liberal parte de un principio básico, que es la naturaleza individualista hace el ser en sociedad, y solamente existe la sociedad si existe el individuo y si existe su interés. Imagínate que fue un tipo que no tiene intereses, no hay sociedad. Hablando, digamos, de cómo se desarrolló. Y bajo ese principio de la economía liberal
nace pues digamos, toda la principio de la economía a partir del individuo. Y la economía social utiliza el mismo concepto, pero con la otra diferenciación, es que, claro, pero el individuo, una vez que tiene sus necesidades y satisface sus necesidades, sabe que ya no las puede satisfacer únicamente si no lo hace en sociedad, si no lo hace colectivamente. Lógico, este señor que colectaba zanahorias y después que tenía que cazar mamuts, no podía hacerlo solo, y si lo hacía solo, moría. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al modelo social, es que no existe individuo si no existe sociedad. Y entonces enfocan todo el modelo económico al modelo socialista, que es privilegiar el principio social más que el principio individual. Usted que te está mirando, ubíquese dónde considera usted que está. ¿Cómo tomas tus decisiones para ir al mercado, para estudiar en una universidad, para todos tus intereses? ¿Prima tu interés individual o prima tu interés colectivo? Si prima tu interés individual, bienvenido, estás aceptando y conviviendo con el mundo liberal de la economía liberal. Y si todas tus decisiones es, no, yo no lo hago yo porque primero prima la sociedad, cuando botas la basura fuera de la hora y se está ahí pudriendo fuera de la calle, no estás haciendo nada social, estás haciendo un interés individual de sacar la basura a la hora que a ti te conviene porque tenías que ir a trabajar, porque no podías sacarla a la hora indicada. Si cada acción que haces es social, entonces estás en el mundo de la economía social. Es muy simple. El problema es que cuando eres individualista y crees ideológicamente que eres parte del mundo social. O lo al revés, cuando crees que eres social, pero en el fondo no tienes ningún interés en el individuo. Y allí viene el choque de intereses, ¿no? Entonces, para resumir, creo yo que hoy por hoy tenemos, justamente por la primera pregunta que me decías, el impacto todavía ideológico que hace cortocircuito con el comportamiento que tenemos los seres humanos real en nuestro día a día. Creemos algo, pero hacemos probablemente lo contrario de lo que creemos. Y aquí yo te preguntaría, entonces yo siempre he visto este tipo de cosas en las sociedades de los países en vía de desarrollo, especialmente los latinos, ¿no? Si los latinos somos alguien que todo tema lo hemos politizado, ¿no? Si le damos un criterio político a todo, ¿no? Por decir, yo a veces, una vez me dieron una beca hace unos 10 o 15 años que no la acepté en una universidad española para hacer una maestría en cooperativismo. Mira. Pero y le digo, ¿por qué me invitas? Y me dice, bueno, es que tú sabes de asociatividad. Y yo, bueno, es cierto, pero tú hablas de cooperativismo. Después digo, el cooperativismo en el Perú no ha funcionado, lo que en Europa sí ha funcionado, en algunos países ha funcionado. Esa visión cooperativista peruana, que inclusive la OIT propugna el tema del cooperativismo en el mundo, pero sabe que aquí no ha podido encontrar un eco importante con respecto a esto, porque se politizó. Y podríamos hablar de los temas politizados que existen en el Perú, de organizaciones sociales y comunales que tienen muchísima envergadura, pero que hay un criterio politizado dentro de su desenvolvimiento. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a ver. En el tema de una economía de mercado, tú tienes la posibilidad de decir, oye, yo quiero hacer lo que quiera y tengo las mismas posibilidades, seas pequeño o mediano. Tú me creas las condiciones y yo las voy a hacer, ¿no? Y voy a generar riqueza, de alguna manera. Y la gente que se va asociando y conglomerando conmigo, capaz va a manejar este mismo criterio, ¿no? Como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Dicen, tú haces un negocio en Estados Unidos y nadie se quiere aprovechar de ti, ¿no? Y la ley te respalda. Y la ley te respalda. Y tus obligaciones son claras y no hay nada en el medio. Nadie. Pero te vas a otro lado, ya viene la picardía y el tipo de cosas. Pero vamos a ver. La economía de mercado está bien, cada uno, yo invierto un dinero y yo tengo que hacer dinero de alguna manera. Lo que no puedo pensar es decir, oye, de lo que yo he hecho dinero lo comparto con otros. Alemania, que es uno de los ideólogos de la economía social de mercado, ¿no? Date cuenta que después de que desapareció, cayó ¿cómo se llama? No, antes, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo la peor crisis, igual que Japón, sí, ¿no? Sí, claro. Y se tuvieron que saltar, pues, se tuvieron que reinventar, claro. ¿no? Y ahí viene el criterio de decir, oye, nadie crece, ¿no? Si no te reinventas o sufres un montón. Ahora, y la economía social de mercado, me acuerdo, hay un autor que se llama Schumacher que escribe Lo pequeño es hermoso.
Y entonces él comienza a decir, desde lo chiquito como vamos conglomerando. Entonces decía, muy bien, yo quiero que en la economía de mercado, yo te digo a ti, haz plata. Ahora, pero yo como Estado, ¿qué hago con la plata? Claro. Voy a tener que generar otros grupos, ¿no? Que hagan dinero, ¿no? Y con su plata apoyaré a otros que hagan más dinero. Ya. Y siento que en esa parte del libreto los latinos nos hemos perdido, ¿no? Es porque que hemos robado dinero. Es que por allí va, ¿No? por allí va. Yo Claro. no creo que ¿cómo es, no? A veces uno dice, voy a ponerme en términos religiosos, ¿no? Pero no sé, la gente dice, el problema no es la Biblia, sino cómo lo aplica el hombre. El problema no es la Constitución, sino cómo se aplica. Yo creo que a nivel de conceptos, tanto del liberalismo como el socialismo, a nivel de economía, el liberalismo económico o el socialismo económico, los conceptos son claros. O sea, la riqueza, la búsqueda de la riqueza es un objetivo de ambos, solamente que uno lo del ámbito social y el otro del ámbito individual. Y ojo, hablando de política y haciendo un paréntesis de un minuto, cuando yo hablaba del individualismo, ojo, no hay que ver culpa, no estamos en el individualismo que es egoísta. Una cosa es el egoísmo y otra cosa es el individualismo. El individualismo, de acuerdo a la economía, a los conceptos del liberalismo, sin individualismo no hay sociedad, o sea, tiene que haber individualismo para poder crecer en sociedad, ¿no? El padre de familia tiene que ser individualista porque él quiere sacar a su familia adelante, quiere sacar a sus hijos adelante. Ese ser individual hace que sea una energía social. A eso se refiere el individualismo, solamente para que a veces la gente no se confunda en que el invitado es muy individualista. No, todo lo contrario. Yo sí creo que el individualismo genera un crecimiento energético como imán, ¿no? Social y lo ha demostrado el devenir de la historia. Pero volviendo ahora sí a lo que planteabas, sí, yo sí creo que es justamente en la aplicación donde fallamos. Hay algo bien simpático que pasó hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar en Estados Unidos, gracias a Dios, que a mí me sorprendió mucho, ¿ya? Un estudio que había hecho, no recuerdo si era CIESPAL en aquella época, no tengo tanta memoria, la verdad, como tú, pero habían hecho una encuesta a jóvenes y a personas en Asia, en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y la pregunta era muy simple, describa en cuánto tiempo, póngale un número al futuro. Y después venía la investigación cualitativa. Entonces le preguntaban a los asiáticos, ¿no? Para ti en años, ¿qué es el futuro? Los asiáticos, estoy hablando de una investigación hace 20 años, respondían 100 años. Ok, el futuro para ustedes es 100 años. Para los europeos y para Estados Unidos, la respuesta fluctuaba entre 40 y 30 años. Cuando les preguntaban qué es el futuro sucederá en 40 y 30 años. Latinoamérica, incluyendo Chile, respondió en 5 años. ¿Y por qué? Porque la visión del futuro en China o en Asia en general está enmarcada en el concepto educativo. O sea, por eso es que toda la creación, la creatividad, aquellas cosas que dicen, wow, qué locos, cómo son capaces de crear algo. Claro, porque su mirada del futuro es libre. No está pegada a un pensamiento ideológico ni económico. Es el futuro, en libertad y creatividad. En Europa tiene un poco más, y en Estados Unidos, el vínculo al más o menos lo que los principios de los países han desarrollado. Y tú sabes muy bien que en política europea y americana cambiarán de presidentes cada 4 años, pero la política de Estado no cambia como nación tan pronto. Entonces eso está ya, dentro de la sociedad. Pero en nuestras sociedades era 5 años. ¿Por qué? Porque nuestra visión del futuro está amarrada tan penosamente a la política que el futuro era cada vez que cambiamos presidente. Entonces, ese indicador te muestra cómo es que nuestra manera de vivir, por eso es que acá sí funciona el mundo de las ideas o la ideología, porque estamos muy apegados al pensamiento que te dicen de la derecha, izquierda, cuando en el problema, en nuestras sociedades, no es si eres derecha o izquierda, es la corrupción, es la aplicación de las normas cuando comienza a ser en el bien común. Yo tengo una clase, que esto lo aprendí en Estados Unidos, debo decir que me la hicieron a mí, después yo se la he hecho a mis alumnos, que es, siempre entro a clase y le digo, aquí, ¿quién es corrupto? ¿Quién viola las leyes? Y nadie, cuando le hagamos esa pregunta, todo el mundo mira, nadie, ¿no? Entonces empiezo, yo pensé que acá había algún corrupto, y empiezo a explicar, ¿no? ¿Qué es la corrupción? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son las normas? ¿De dónde viene el bien común en la elaboración de políticas públicas? ¿No? Y encontramos, pues, que
Por ejemplo, ¿no? El pasarse una luz roja es un acto de alteración de la norma en tu bienestar, en tu beneficio, ¿no? Entonces, y ahí comenzaba a hacer preguntas. Ya vimos que esto, ¿quién más ha corrido? Alguien levanta, bueno, yo me levanta, yo he hecho infringido esta norma, esta ley, este procedimiento. Hasta que al final de la clase todo el mundo levantaba la mano, porque todos en general participamos de un sistema así. Ergo, las sociedades latinoamericanas, y para ser más preciso, la peruana, creo que sí está afectada por el virus de la creencia que somos una nación sólida, estable, rica, pero la ausencia de valores que no nos permiten, y yo dudo que nos permitan, construir una sociedad que, como lo dije al principio, pueda estar preparada para la evolución económica y mucho más para la evolución de la ciencia cuántica. No lo entendimos, porque lo que tú dices es correcto, pero si tú pones a pensar desde el 90, si vamos en el Perú, desde el año 90, pese a todos los problemas que ha habido, hasta, bueno, antes de todos estos cambios de presidentes que hubo, ¿no? Ha habido una continuidad de política, ¿no? Es decir, ha habido malo que bueno, ¿no? Yo diría sí hasta Pedro Castillo. Sí. O sea, con Sagasti empezó el declive, sí, a mi parecer, a claro, mi modesto parecer. Yo creo que sí. Hasta cierto punto, la estabilidad del modelo económico se mantuvo después de Fujimori, García, Toledo, Humala. Humala no te cambió el modelo en absoluto, al contrario, lo reforzó. PPK, Vizcarra, pero a partir de Sagasti, sí, comienza a quebrarse, y lo de Castillo es grave. Yo sigo diciendo, las consecuencias de Castillo todavía están aún por venir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay un tema que se mide, cuando tú lo ves por cifras, y yo he visto, por decir, yo creo con bastante, primer gobierno de Alan, quebrados, Fujimori en sus 11 años, vamos a ver, era 5.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? En exportaciones. Uh-huh. Porque igualmente puedes medir en esos ratios exportaciones, reservas y qué sé yo. 5.000, más o menos, para que tengas una idea, en sus 11 años de gobierno. Entra Toledo, y por eso que se hace conocido y se va a Stanford, de 5 lo vuelve 15, en 5 años. Uh-huh. De él llega Alan, y Alan de 15 lo deja en 45. Sí. Es una brutalidad. Y Humala de 45 lo deja a 75. Ya, eso te mide un poco, ¿no? Y ahí, date mente, estamos hablando de un Humala y un Alan, que claro, ideológicamente parecerían el huevo y el aceite. Claro. Pero en economía sostuvieron el modelo. Así es. Ahora, ¿yo qué hago políticamente? Bueno, yo creo, soy socialista. Bueno, entonces voy a hacer ¿cómo se llama? Hizo pensión 65, otro. Ahí viene el modelo de economía social de mercado. ¿Yo qué hago? Hago el tema de las becas de colegio, becas universitarias, ¿no? Y ahí viene el perfil, ¿no? de la voluntad política de cada gobierno, ¿no? Esa es un poco la foto, ¿no? Pero que de alguna manera creo que sí ha habido un nivel de continuidad. Hay muchas cosas que faltan hacer. Bueno, es que gracias a ese nivel de continuidad, el país no está destruido totalmente. Claro. Pero cuando se rompe la continuidad de la forma como rompió Castillo no, y lo inició Sagasti, insisto, yo creo que el quiebre empieza con Sagasti. Le dio la cuna para que lo haga. Sí, porque a pesar que el gobierno de Sagasti fue tan cortito, políticamente hablando, permitió ese traspaso a lo que finalmente tuvimos, ¿no? Qué complicado. Una pregunta te hago. Ponte que te digan, ¿no? 3 o 4 ideas claves. Si te dice un presidente que lo asesores, ¿qué recomendarías para este país? Yo he tenido oportunidad de tener a un presidente, o al 2 o 3, quizás 3 delante mío, expresidentes, por supuesto, del Perú, de otros países también, pero del Perú, para hablar claro, hablando un poco de política, hablando un poco del qué hacer, quizás más en el ámbito de la estrategia, porque en el ámbito profesional yo he estado mucho más vinculado a la estrategia de comunicación política, ¿no? Pero eso va de la mano con lo que nosotros desarrollamos mucho, que es la gestión de crisis. Y casi siempre llegan a nosotros consultas en situaciones de crisis. Y hoy
hoy, si es que yo tuviese a un presidente delante mío, es la primera pregunta que me gustaría que se haga es que se cierre los ojos y que se pregunte cómo quiere pasar él o ella en el recuerdo de la historia del país. Porque eso es algo ineludible, la historia se escribe y no la van a escribir los que vienen, la escribe uno mismo. Y a través de esa pregunta desarrollaría su modelo de gestión. ¿Cómo quiere? Y solamente eso, porque, vamos, ¿qué pasa si el presidente me dice, no, yo la verdad quiero solamente ser una persona que logró estabilidad, pero no quiero desarrollar más cosas porque sé que no puedo? Ah, ok, entonces hacemos unas acciones estratégicas vinculadas a eso, pero tiene que nacer de él. Yo no recomendaría a un presidente, yo no iría con un librito y decirle, mire, este es el Vademecum y este es la Biblia, este es el código que le va a hacer usted eficaz. Yo sé cómo hacerlo. No. Yo partiría de, ¿qué quieres tú? Porque en tus manos este presidente, por ti hemos votado y tú eres el líder. ¿Qué quieres tú? Y en base a lo que tú quieras, que lo que te nazca de acá, podemos definir el rumbo político. Ojalá me gustaría escuchar que el presidente me diga, yo quiero pasar, recuerdo, en la historia del Perú como un presidente que se enfrentó a sus propios poderes, a mis propios poderes, porque yo tengo poderes internos, los poderes partidarios, los amiguismos, las empresas que han aportado a mi campaña, los intereses judiciales, que yo pueda vencer todas mis guerras internas para poner en valor primero las guerras externas que tengo que combatir, que es la pobreza, el desarrollo, el equilibrio en el desarrollo y la sostenibilidad desde un punto de vista de desarrollo sostenible, que quiere decir la sostenibilidad no puede existir si no hay desarrollo económico. Eso es el desarrollo sostenible. Pero principalmente es vencer sus propios temores, porque cuando la corrupción existe es porque está dentro de casa, cuando existe los intereses políticos es porque yo los tengo dentro de mi partido, cuando existen los intereses económicos es porque yo los acepté en la campaña, cuando existiesen contraventas, prebendas político-partidarias, judiciales, fiscales es porque yo los acepté. Entonces tu primera tarea es vencerte a ti mismo, vencer esos acuerdos para poder privilegiar la otra guerra, que es la más importante. La guerra del privilegio de la sociedad. Hay un tema que tú estás poniendo en dos partes, pero hay un tema donde... No sé cómo estoy poniendo, creo que estoy un poco desordenado. No, yo lo capto bien porque es bastante pensar en todo esto, pero date cuenta que hay un tema en la cual cuando los que entran en política, y eso uno lo ve, cuando he hablado con ellos, ¿no? El ego del poder está, ¿no? El ego del poder es constitutivo y que no les permite tener objetividad, ¿no? Es para mí, una vez un presidente me dijo, un expresidente, ¿no? Me dijo que él quería, me hice acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Que decir, y partió por dos temas importantes, ¿no? Algo que, la individualidad que tú hablas, ¿no? Porque todo esto no se va a dar en tu ambición política o de poder si es que tú no piensas en la persona. Es donde es tu primero, es decir, oye, yo soy presidente para una persona, un colectivo de personas que me sienten totalmente desligados a mí, porque es como tú has dicho antes, dentro de este criterio dices, oye, voy a la izquierda, es decir, tengo favores políticos que pagar, ¿no? Entonces, realmente no tienes idea de, ¿cómo se llama? Pierdes el contacto con la realidad. Así es. Total, no te da una ceguera, ¿no? Entonces, y obviamente tú te debes a esa individualidad y a esa persona, por eso que las personas se sienten distantes del contexto político de poder. Bacán, pero esa es la foto. Pero ¿cómo podría explicarlo? ¿En qué momento, y te vengo a la anécdota de esta persona que decía, yo me interesa la gente, ¿no? Por lo cual ya para mí era, wow, qué interesante, ¿no? Pero yo quiero, ahí viene el ego del poder, que me recuerden, que me vean, y que amen mi ideología, ¿no? Mi forma de pensar. Y ahí todo ese tema se vino deteriorando. Entonces, y capaz yo recuerdo con lo que tú has dicho, algo que yo se lo expresé luego. Yo le digo, ¿qué sientes adentro, no? Entonces, porque me dijo, oye, la ideología, entonces yo le dije, porque a esta persona le gustaba, yo toda la vida amo la artesanía,
Sí, claro. Entonces, Sí, sí. y tú no sabes eso. Entonces yo le hice una pregunta, oye, ¿de quién es la artesanía de Chulucanas? Que conocía, ¿no? ¿Y quién es el dueño de la artesanía de Chulucanas? Entonces me dijo, se quedó pensando y me dijo, los artesanos de Chulucanas, perfecto, le dije. Es igual, le dije. Tú te imaginas al pueblo de Chulucanas con un alfarero, etc, 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 le digo, correcto, pues. Es igual la ideología, le digo, ¿no? Es cuando la persona la hace suya. No, la hace suya, la persona la hace suya, ¿no? Y cuando ya la hace suya, dejó de ser tuya. Dejó de ser tuya. Entonces, porque pasó a la otra. Y si tú ves en el escenario, yo tengo diferencias, por decirte, el único que hizo esto, guardando mis grandes diferencias, ha sido Aya de la Torre, ¿no? No hizo un gallismo, hizo un aprismo, ¿no? Por el mismo criterio de decirte, tú necesitas pensar, ¿no?, en un contexto en el cual lo puedes hacer tuyo, ¿no? Al final, obviamente se quedó pensando y, bueno, pues no coincidíamos absolutamente en nada. Pero acá hay un tema muy importante de lo que has dicho, y yo lo aterrizo de esta manera, ese tema de poder comprender a ese ser individual que somos nosotros, que es como tener un montón de hijos, y respetar su libertad. Y con esto quiero terminar. ¿Cómo relaciones ese tema de la libertad del ser humano? ¿No? Porque estamos hablando con otro tema, que no es el político necesariamente, sino de la persona, su libertad y esta descomposición de libertinaje que tiene el ser humano, y fíjate cómo va la sociedad peruana, la delincuencia, etc, 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 ¿no? ¿Y en dónde queda? Muy bien, porque yo te puedo decir, oye, yo te moldeo de acuerdo a tu libertad, tú tienes la capacidad de decidir bajo ciertas reglas de juego. Yo me pregunto, ¿hemos perdido la autoridad? No, porque no respetamos ningún esquema, la gente hace lo que quiere, que tampoco es libertad, ¿no? Y creo que por ahí un poco, ¿no te parece si hemos roto un poco el modelo, y estamos sin modelo todavía, y ese reto del próximo gobierno? Es compleja tu pregunta porque quizás yo soy complejo, entonces si yo soy complejo soy el peor invitado de la tarde o la mañana, no sé. A ver, voy a pasar de una palabra que me parece importante porque todos pasamos por un proceso de aprendizaje. De hecho que yo no me sentaría jamás con un presidente, un ministro, una autoridad a denigrar qué mal lo han hecho y tampoco a sobarles el poder, sí, señor presidente. Yo preferiría hablar como seres humanos, nuevamente basado en el principio de la individualidad, porque el ego del poder que mencionaste, que es real, emana de un ego más natural, por decirlo así, que es el ego del ser, con el cual vivimos todos. Ese es el ego, el primer ego que tenemos que vencer los seres humanos. Porque, a veces para vencerlo nos toca grandes errores, nos toca experiencias tristes, dramáticas, nos toca muchas cosas. Pero el ego del ser tiene que ver con que hasta dónde yo alimento una falsa creencia del individualismo, cuando en el fondo estoy creando una suerte de alabanza al personaje que he creado de mí, ¿no? Creamos que somos personajes en base a, no sé, pues yo siempre decía, y me gusta mucho el cuento, cuando yo estaba en la universidad y tú tenías un amigo en la universidad, te presentaban a alguien, hola, te presento a Pedro María, se acabó el cuento, hola Pedro, Henry María. Terminas la universidad y a partir de allí todos dejamos de ser seres humanos y pasamos a ser, hola, cuando ya acabaste la universidad, te presento a Pedro, te trabaja en Oxford, te presento a María, que trabaja en la minera tal, te presento a Henry, que es el señor que vende caramelos en la esquina. Ya somos ahora el persona con el componente del qué haces, o dónde estudias, o es papá de alguien, pero eres el ser social, pero ya no eres calatito, por decirlo así, solamente la persona. Y a partir de allí empiezan los prejuicios, los conceptos, y entonces nos relacionamos a las personas por intereses, ¿no? Ah, este es el hijo de tal, este es el papá de tal, o él trabaja aquí, y comenzamos a recrear no como seres individuales. Entonces, volviendo al tema del ego del poder, creo yo que cuando tenemos políticos, o la política nace de la sociedad y nace de los seres humanos que somos todos, es natural que entendemos que entender que el ego existe, y el ego es real, y no lo podemos extirpar. Lo que hay que tratar de hacer es primero aceptarlo,
mirarlo al espejo, saber cómo es mi ego, entenderlo. Quizás nunca le han hablado a un político así. Yo no diría, es tu ego que está hablando. Sí, probablemente sí, pero ¿cómo es tu ego? ¿Quién está viendo? ¿Alguna vez ustedes han intentado ver su ego? ¿Cómo es? Darle forma, decir, ok, mi ego está así, a mi ego le gusta que le digan esto, a mi ego le gusta esto, a mi ego le gusta dormir, a mi ego le gusta sentirse importante, a mi ego le gusta que lo aplauden, a mi ego le gusta que lo miren, a mi ego le gusta que digan que es inteligente, a mi ego le gusta que lo vean triste, a mi ego le gusta que lo vean depresivo, a mi ego le gusta que se lo vean como víctima. Ok, hagan su lista. Porque en el conocer a tu ego vas a poder enfrentarlo. Y lo mismo en el poder. En el poder, cuando eso yo decía, yo tengo que enfrentarlo y decir, ¿dónde está el ego del poder? En que me adulen, en que me hagan creer que soy el más, en el que yo soy el dictador, el que puedo todo. Y entonces ese ego de poder solo lo podemos vencer si lo reconocemos y comenzamos a trabajar para que sobre el ego del poder prime el bien común, prime el bienestar, que en teoría se busca en la política, ¿no? No existe la política si no existe el bien común. Excelente. Bueno, ahí quedamos, ese que nos quedó cortísimo el tema. Yo creo que te voy a invitar una próxima vez porque estamos entrando ya al tema ontológico, persona, que es importante definitivamente que tenerlo presente, porque capaz esto hemos hecho una radiografía, pero da una respuesta por qué realmente no hay gobernabilidad, ¿no? De alguna manera. Henry, gracias por estar acá. Te invito una próxima vez, un gusto de verte y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo, queridos escuchas. Muchas gracias. Hasta luego.